Vamos ahora a intentar explicar este proceso de conocimiento según Santo Tomás y la escuela realista. Dios es el ipsum esse, el ser mismo. Con esta expresión, Santo Tomás quería decir que Dios es el ser infinito, el ser necesario, el acto puro de ser, que carece de toda limitación. El ente finito lo entiende Santo Tomás como un acto de ser, actus essendi, pero limitado por la esencia finita, sea de un bolígrafo, sea de una mesa. La mesa tiene su propio ser, pero es el que cabe dentro de los límites de su finitud. Y en ella hay una composición de acto de ser y de esencia, que no son dos cosas que se suman, sino dos coprincipios que, aunque se distinguen realmente, producen un solo ser. Todo este sistema lo elaboró Santo Tomás partiendo de la creación y usando los conceptos de acto y potencia. Pero Santo Tomás tiene también otro sistema que es el hilemorfismo, que tomó de Aristóteles. La esencia de la que habla el santo es, en el hilemorfismo, la forma que se conjuga con la materia, pero no como dos cosas que se suman, sino como dos coprincipios. La materia da la forma, la receptividad y la concreción. La forma es recibida por la materia prima, que de suyo es informe e indeterminada, pura potencia receptora. En sí misma es sólo principio ontológico de cuantidad, quantitas. Y para llegar, de hecho, a formar un individuo, debe estar determinada por la quantitas externa. Este es el nivel de los accidentes. Santo Tomás es un realista porque por la abstracción quiere explicar que nuestros conceptos se corresponden con la realidad singular que nos circunda. Pero explica la abstracción sin contar con el ser ni con la materia de las cosas. La abstracción la entiende como una desmaterialización de la forma y no cuenta tampoco con la abstracción del ser, esto es una sustancia, que es previa a la abstracción de la esencia, esto es un bolígrafo. Dice que el ser, ese, no se abstrae, sino que se afirma en el juicio. El bolígrafo existe. En el fondo, va a explicar la abstracción mediante la iluminación que el sujeto proyecta sobre las especies sensibles de las cosas, y así nace el concepto. Pero pensamos que la iluminación no da la existencia a las cosas, sino que las presupone. Y es la mente la que queda iluminada porque puede decir, aquí hay algo. La mente se ilumina porque las cosas se le hacen patentes en su ser. Entramos, pues, en este debate paso a paso para defender nuestra manera de ver el problema. Hay una primera abstracción del ser, ahí hay algo, y a partir de ella llegamos a la abstracción de la esencia, esto es un bolígrafo. Contaremos con el ser y con la materia. Se trata de explicar mejor la objetividad de nuestro conocimiento. Santo Tomás, como hemos dicho, habla de dos operaciones del entendimiento: la abstracción de la esencia y la afirmación del ser en el juicio. La abstracción realizada por el entendimiento agente consiste en prescindir de toda materia e incluso de la misma existencia. Dentro del esquema hilemórfico de las cosas, la abstracción significa despojar a la forma de su materialidad, ya que ésta es más bien un obstáculo
para percibir la inteligibilidad que reside en la forma. La materia es como un coprincipio opaco que impide la captación de la forma inteligible. Conocer es, de este modo, la desmaterialización de objeto conocido, la separación o la abstracción de la forma inteligible que actualiza a la materia. Es el hombre el que hace esta operación en virtud de su alma, la cual es, en cierto modo, todas las cosas, pues conviene con ellas en cuanto que las desmaterializa. Dice así Gilson de la abstracción tomista. En otros términos, los objetos del conocimiento humano comparten un elemento universal e inteligible asociado a un elemento particular y material. La operación propia del intelecto agente consiste en disociar estos elementos, a fin de suministrar al intelecto posible lo inteligible y lo universal que se encuentran implicados en lo sensible. Se abstrae, por lo tanto, la forma inteligible, que es la esencia, y como tal esencia es también distinta del ser, actus essendi, con la que compone como dos coprincipios que se distinguen realmente entre sí. Yo abstraigo, por lo tanto, la esencia de bolígrafo, que es un ser con un depósito de tinta y un sistema de escritura con bola. Luego, en la segunda operación, en el juicio, afirmo, el bolígrafo existe o lo niego. Es en el juicio, dice Santo Tomás, donde se halla formalmente la verdad. La verdad se encuentra más en el ser, ese, que en la quiddidad. En el fondo, es el ipsum esse rei la causa de la verdad. El ser no se abstrae, sino que se afirma en el juicio. Dicho de otra manera, Santo Tomás explica la abstracción de la esencia, forma, quiddidad, al margen de la abstracción del ser. Pero no se puede abstraer la esencia sin abstraer previamente el ser. Y la verdad se puede referir a la esencia, esto es un bolígrafo, o a la sustancia, Dios es una realidad. Hay dos tipos de juicio y en ambos se alcanza la verdad. Volviendo a la abstracción de la esencia, Santo Tomás explica que la cosa se introduce en nosotros mediante una percepción de sus manifestaciones sensibles, las cuales constituyen la especie sensible del objeto. La especie provoca a su vez la imagen o fantasma de la cosa en nuestra fantasía. Sobre esta imagen cae el entendimiento agente que la inteligibiliza, produciendo así la especie inteligible, la cual es recibida en el entendimiento posible, a fin de que produzca el concepto, término final de la simple aprehensión. Dicho de otro modo, la abstracción, en el fondo, más que separación de la forma inteligible, es proyección de luz por el entendimiento agente sobre los fantasmas sensibles. La inteligibilidad provendría, en este caso, del entendimiento agente más que del objeto conocido. Escuchemos cómo lo explica el mismo Gilson. La operación del intelecto agente no se limita a separar así lo universal de lo particular. Su actividad no consiste simplemente en separar, ella produce lo inteligible. Para abstraer de los fantasmas la especie inteligible, el intelecto agente no se contenta con transportarla como tal
al intelecto posible. Es necesario que sufra una verdadera transformación. Uno expresa esto diciendo que el intelecto agente se dirige hacia los fantasmas a fin de iluminarlos. Esta iluminación de las especies sensibles es la esencia misma de la abstracción. Es ella quien abstrae de las especies lo que ellas contienen de inteligible y que engendra en el intelecto posible el conocimiento de lo que representan los fantasmas, pero no considerando en ellas más que lo específico y lo universal, abstracción hecha de lo material y de lo particular. La formación del concepto se debe, por lo tanto, a la iluminación del entendimiento agente y la determinación de los fantasmas. Nuestro entendimiento agente posee la inteligibilidad desde el momento en que es una luz que ilumina, pero le falta la determinación. A su vez, las imágenes tienen la determinación, pero les falta la inteligibilidad. En este sentido, dirá Verneau que la especie impresa es objetiva en tanto que resulta del fantasma y que es inteligible en tanto que resulta del entendimiento agente. En esta concepción, como se ve, la inteligibilidad nace después de todo del entendimiento agente. No se ve como la inteligibilidad es extraída de lo conocido ni cómo reproduce la realidad concreta que está frente a mí, objectum. No nos topamos con algo diferente de nosotros ni lo reproducimos en su concreción. Se recurre entonces a decir que lo inteligible está en el fantasma en potencia. Pero nos preguntamos si esto no es un recurso mágico para resolver la dificultad. Por otro lado, la abstracción no se hace a partir de la primera abstracción, que es la del ser, que se relega para la función del juicio, el bolígrafo existe, y finalmente la materia aparece como un elemento no inteligible. Yo quisiera, por lo tanto, explicar la abstracción al margen del sistema hilemórfico, contando con el ser y con la materia. Cuando observamos que el concepto debe su inteligibilidad y universalidad a la captación y verdadera abstracción del concepto universal de algo, la objetividad del conocimiento queda mayormente garantizada. Ahí hay algo, es decir, una realidad, una sustancia. La inteligibilidad no la produce el entendimiento, sino que la encuentra en la realidad. Del exterior no llega solo la determinación de la imagen sensible, sino también la inteligibilidad de las cosas, porque al captar las especies sensibles como existentes, las capto como algo real. Capto que son una realidad, algo, y por ello capto su inteligibilidad interna. Este concepto de algo es el primer concepto abstracto que formamos de las cosas, y con él no deformo la realidad que tengo de frente, sino que la expreso en toda su realidad en cuanto realidad. Capto la realidad absoluta y parcial que hay frente a mí. Con este concepto no se me escapa nada de lo real en cuanto real. Solo prescindo ahora de la esencia. Prescindo de qué es este algo. Mi concepto de ser sería deformante si con él captara una formalidad tan abstracta que olvidara la concreción entitativa que hay en las cosas. Pero con el concepto de algo capto la absolutez y la concreción entitativa que hay frente a mí. Ahí hay una realidad, algo. Quiero expresar con ello la realidad concreta que hay frente a mí. Una realidad que en su singular concreción rechaza absoluta y parcialmente la nada. Con dicho concepto
capto, por lo tanto, la absolutez y la concreción entitativas de lo que hay frente a mí. Con él capto la entidad concreta del objeto. Es un concepto abstracto, pero que en su abstracción abarca toda la realidad concreta que hay frente a mí, tanto en su absolutez como en su parcialidad entitativas. A este concepto de algo no se le escapa la concreción entitativa que hay frente a mí. Al captar, por fin, que las cosas que hay frente a mí son algo, capto su intrínseca y más profunda inteligibilidad. Digamos que ser algo, aliquid, implica una identidad consigo mismo, quid, dentro de sus propios límites, y por ello diferenciación, aliud, de todo lo que no es ese algo. Por ello se diferencia también del sujeto perceptor, que lo percibe como algo distinto de sí, como objeto, lo que está frente a él. En una palabra, captar que ahí hay algo es captar una realidad objetiva, pues al decir algo, estoy diciendo que esa realidad es idéntica a sí mismo dentro de sus límites y por ello diferente de todo otro ser, incluido el sujeto perceptor. Este concepto de algo quiere decir una realidad, un ser, una sustancia. Cuando yo capto que frente a mí hay un ser, una sustancia, digo, ahí hay algo. Si no captáramos que ahí hay una sustancia, no llegaríamos nunca al realismo. El concepto de sustancia no es el último sustrato físico de las cosas, sino la subsistencia ontológica que tienen, que las diferencia entitativamente del sujeto perceptor. La sustancia es la base del realismo epistemológico. La inteligibilidad tampoco parte de la luz que el sujeto proyecta sobre las cosas, sino del hecho de que las cosas se le hacen patentes en su ser. Uno es inteligente porque puede decir, ahí hay algo. La iluminación no da la existencia a las cosas, sino que las presupone. Es la mente la que queda iluminada porque puede decir, ahí hay algo. Res sum, ergo cogito. Las cosas existen. Así pues, pienso. Ego sum, ergo cogito. Yo soy, luego pienso. Y es a partir de ahí como llego a la configuración y abstracción de la esencia. Contando con que esa sustancia que está ahí es algo que tiene unas dimensiones materiales, como son un depósito de tinta y un sistema de escritura. Y a partir de ahí es como formo el concepto de esencia, bolígrafo. Estas dimensiones son ciertamente materiales, pero tienen una subsistencia propia, son algo, y por tanto la materia es inteligible. En una filosofía de inspiración cristiana, se entiende que Dios da a toda criatura, incluida la materia, una subsistencia propia. Y no prescindo tampoco de la existencia concreta, toda vez que la abstracción es un juicio esencial. Esta realidad es un bolígrafo. El juicio existencial se encargará después de afirmar que una esencia existe. El bolígrafo existe. Pero la abstracción, repetimos, no deforma la realidad, sino que la representa fielmente. Al decir que ahí hay algo, no deformo la realidad concreta que está frente a mí y expreso que hay una realidad que en su singularidad concreta rechaza la nada absoluta y parcialmente. Capto, por tanto, la realidad que está frente a mí en su absolutez y concreción entitativas. Al decir que ese algo es un bolígrafo, esencia, no deformo tampoco la realidad, porque he formado dicho concepto
con las notas objetivas que se dan en ese algo concreto. Son notas reales, notas de una realidad, notas de algo, notas de una sustancia. Que la tinta sea roja o azul es lo accidental. Una conclusión que se deduce de aquí es que el concepto de sustancia es absolutamente imprescindible para explicar el realismo epistemológico. Ahí hay algo, un ser, una sustancia, aunque todavía no puedo hacer un juicio esencial, porque aún no sé qué tipo de realidad es. Y así conectamos con lo que decíamos anteriormente. Las cosas creadas tienen una sustancia propia que es la base del realismo epistemológico. Comprendo que para el alumno que por primera vez oye esta terminología se le hace difícil su comprensión. Paciencia, escucharlo una y otra vez, pensarlo y acudir a los textos antes citados.